pero a veces se dará el caso. Bueno, entonces, ¿esto para qué nos va a servir? Pues nos va a servir para contar las cantidades o pesar este tipo de materia, ¿sí? Particularmente vamos a usar peso atómico, ¿sí? El mol y el peso molecular. También nos vamos a enrolar un poquito con lo que es el átomo gramo, la molécula gramo y el volumen molar, pero lo que más vamos a utilizar va a ser pesos atómicos, número de moles y peso molecular. Eso es lo que vamos a estar utilizando nosotros en cuanto a... Gracias. Entonces, lo que vamos a estar manejando nosotros es, en el caso de peso atómico, pues, ¿dónde lo hemos estado buscando nosotros? Siempre recurrimos al peso atómico a buscarlo en la tabla periódica, pero ¿qué es? Pues va a ser el peso promedio de los átomos en relación al átomo de carbono 12. El carbono 12 es la referencia en la que se basa toda la medida de los pesos atómicos de todos los elementos. Por ejemplo, aquí nos proponen el caso del magnesio. ¿Sí? El magnesio nos dice que pesa 24 unidades de masa atómica. ¿Sí? Entonces, si tuviéramos una balanza, y en esa balanza colocamos al carbono de 12 y al magnesio de 24, ¿hacia dónde se colgaría esta balanza? Hacia el magnesio. Hacia el magnesio, se inclinaría de este lado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le podríamos hacer para que esto se mantuviera equilibrado? ¿Le agregaremos qué, otro átomo de carbono o le quitamos un átomo de carbono? Le agregamos, ¿no? Le agregamos un carbono, entonces aquí al agregarle el otro carbono, esta se va a equilibrar y entonces ya tendríamos ahí, o así podemos percibir que efectivamente un átomo de magnesio es el doble de lo que pesa un átomo de carbono. ¿Sí me explico con este esquema? Sí. Ok. Supongamos ahora con el caso de, cambiemos del magnesio, ahora nos ponen el ejemplo del helio y el carbono. En el caso del helio, pues el helio pesa 4 unidades de masa atómica. En nuestra balancita tenemos el helio, que pesa 4 un átomo. En comparación con el carbono pesa 12. Entonces, ¿hacia dónde se inclinaría la balanza? Hacia el carbono. Hacia el carbono. Entonces, ¿cómo le he podido contrarrestar con el helio para que se equilibrara la balanza? ¿Con cuántos átomos más? Con 2. Con otros 2, gracias. Aquí. Entonces, esto nos demuestra que la tercera parte del helio, ¿sí? Sería lo que corresponde a un carbono, o 3 átomos de helio corresponden al peso de lo que es el carbono, ¿sí? Esta es la razón por la que se utiliza el carbono como la referencia para las medidas, ¿sí? Bueno, me paso a esta otra, el átomo gramo. El átomo gramo es simplemente la expresión, ¿sí? En gramos para referirse a lo que pesa un átomo. En este caso nosotros nos vamos a utilizar lo que es la medida de gramos o gramos mol, ¿sí? Pero si decimos un átomo de oxígeno pesa 16 UMAS o 16 átomos gramo o 16 gramos, es lo mismo, ¿sí? Lo mismo con el nitrógeno. El nitrógeno, un átomo pesa 16 gramos o 16 átomos gramo. Esto lo vamos a utilizar nada más como una expresión de unidad, ¿sí? Ahora, ¿qué herramientas tenemos ahí para poder trabajar? Tenemos la tabla periódica, ya se las puse ahí en PDF en la plataforma, ustedes la pueden descargar para estarla revisando, o también pueden acceder a esas dos aplicaciones. Las dos las pueden encontrar en Play Store. Parece que la de tabla periódica sí la encuentran si tienen iPhone. También está en App Store.
La que sí no estoy seguro es la de la calculadora científica. Entonces, para que no compren calculadora científica, la pueden descargar ahí al celular y, y está completamente idéntica a la calculadora que nosotros hemos manejado comúnmente. Nada más que les quería enseñar la interfaz de la tabla periódica. Déjenme nada más que encuentre Zoom porque no encuentro aquí entre mis aplicaciones. Voy a salirme un poquito para compartir la pantalla. A ver, ya estamos ahí en otra pantalla. Sí, Ok, vean, ahí está el iconito de tabla periódica. Lo voy a pulsar ahora y abre lo que es la tabla periódica. Esa es la interfaz. Ustedes la pueden ver en horizontal o la pueden ver también en vertical. ¿Sí? No hay problema por eso. Entonces aquí únicamente desplazan ustedes la tabla y supongamos nos interesa saber el peso atómico del cobalto, pulso el cobalto y además de que me da una imagen del cobalto, me muestra su peso atómico y una serie de datos, ¿sí? Entonces ustedes pueden acceder aquí a esta tablita y con esto podemos empezar a trabajar, ¿sí? Esta sería su presentación. De cualquier elemento les voy a mostrar la información parecida, ¿sí? Entonces, esta la pueden descargar, es gratis, no pesa mucho, está bastante accesible, está muy bien. Y me paso ahora a la de la calculadora científica. La calculadora científica, ahí está a un ladito de la tabla periódica. Igual la pulsan y luego inmediatamente les abre lo que es una calculadora como la que compramos en la papelería, ¿sí? Ahí está, idéntica. Entonces, pues no es otra cosa más que utilizarla, ¿sí? Y listo, es la presentación que tenemos. Entonces, estas son las herramientas que les sugiero tener ahí a la mano para seguir trabajando con esto de la semana y lo que sigue, ¿sí? Porque tenemos lo de soluciones, que es la otra parte, y ahí vamos a seguir haciendo pequeños cálculos. Entonces, estas son las herramientas que les quería comentar para que de una vez lo pudieran, las puedan utilizar y descargar. Me regreso a las diapositivas. Ok. Entonces, para identificar los pesos atómicos, pues ya supimos ahí que en la tablita es donde los vamos a estar apoyando. Igual ahorita, por ejemplo, podemos abrir la tabla periódica y buscar al hierro. Entonces, en el caso del hierro, que sabemos que, ¿cuál es el símbolo de hierro? FE. Muy bien. El símbolo del hierro es Fe. Su peso nos dice en la tabla periódica, esta la digital, que es de 55.845 gramos mol. Entonces, esto yo usualmente lo voy a tener que redondear. ¿Cómo quedaría ya redondeado este peso atómico? 56. 56. 56. Muy bien, gracias. Entonces, aquí tendríamos 56 gramos mol. Así es como vamos a estar trabajando nosotros. Por ejemplo, este es el caso del berilio. Entonces me salgo del hierro, voy y busco al berilio. Y en el caso del berilio me dice que el berilio, que es el símbolo ¿qué? B. BE, gracias, es 9.0121 gramos mol. Aquí ya redondeado, ¿cómo quedaría? 9. Muy bien, 9. gracias, 9 gramos mol. ¿Sí? En el manganeso, ¿qué símbolo es? MG. No es cierto. Ah, no, ML. MN, aguas, porque siempre nos hace caer. ¿Sí? MN, su peso es de 54.938 gramos mol. Redondeado me queda en 55. Ok,
Entonces no tenemos duda de cómo se va a manejar esto del redondeo. ¿Sí? Del No. punto 5 sube. Si es punto 4, baja. ¿Sí? Ok. Ahora, si utilizamos, por ejemplo, nos preguntan 3 átomos de hidrógeno, ¿cuánto pesan? ¿Cómo lo voy a hacer? Si el hidrógeno pesa 1.008, me parece. Voy a checarlo. Híjoles, casi. 1.00748, 784, perdón. Esto redondeado queda en 1. Como me dice que van a ser 3 átomos, pues nada más lo voy a multiplicar por 3. Entonces, estos son 3 gramos mol. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok, el caso del radio, por ejemplo. No es rodio. Del rodio, ¿cuál es el símbolo del rodio? RH. RH, gracias. Del rodio sería RH, y entonces, como son 102.905, esto ya redondeado quedaría en ¿cuánto? 103. 103. 103. Y como me dice que quiere saber el peso de 5 átomos, entonces esto lo voy a multiplicar por 5 y me va a dar entonces 103 por 5, 515 gramos mol. ¿Se entiende cómo hacer estas cuentitas? Sí. Que esto sería lo mismo que para este peso sería peso atómico más peso atómico más peso atómico. ¿Sí? Bueno, entonces me paso a la siguiente diapositiva. Ahora, la molécula gramo. ¿Qué va a ser la molécula gramo? Va a ser el peso molecular de una sustancia, pero puede ser ya sea como ahorita comentamos, elementos o bien pueden ser compuestos. Desde el momento que me digan a mí, no, pues cuánto pesa el sulfato de aluminio, cuánto pesa el bicarbonato de sodio, ya me están hablando de compuestos o bien sustancias. Entonces, cuando me mencionen, calcula los pesos de las siguientes sustancias, me van a dar un grupito de fórmulas. Sí, o esta serie de compuestos va a ser un conjunto de fórmulas químicas, ya van a ser una combinación de elementos. Entonces, todo esto nosotros lo vamos a expresar en gramos mol. Esto es lo mismo que el peso molecular, ¿sí? Ahora, nos plantean aquí que una molécula de ácido sulfúrico pesa 98 gramos. ¿Esto cómo se calcula? Bien sencillito. Aquí lo que vamos a hacer nosotros es nuestra listita, ¿sí? Hidrógenos, azufre y Es con la oxígeno. regla de 3. No, no, aquí no aplica regla de 3, eso sería como el cálculo estequiométrico, ¿sí? Aquí, por ejemplo, lo que vamos a hacer es cuántos átomos tenemos de cada uno. Por ejemplo, de hidrógeno, tenemos 2 átomos. De azufre, tengo 1. Y de oxígeno, tengo 4. Ahora, lo que necesito es su peso atómico, es decir, cuánto pesa un átomo. En el caso del hidrógeno pesa 1. Ahora, en el caso del azufre pesa 32. Y en el caso del oxígeno pesa 16 cada oxígeno. Entonces, multiplicando 2 por 1, aquí tenemos 2. 32 por 1 son 32. Y 16 por 4 son 64. ¿Sí? Entonces ya tengo aquí el total de cuántos oxígenos, cuánto pesan todos los oxígenos, cuánto pesa el azufre y cuánto pesan los hidrógenos. Hasta aquí, ¿me explico? Sí. Ok, Sí. entonces ahora para saber cuánto pesa toda esa molécula, lo que vamos a hacer es sumar estos resultados. 32 más 2 más 64, lo que me va a dar 98 gramos mol. Esto es lo que me dice que pesa una sola molécula de ácido sulfúrico. ¿Nos entendimos hasta aquí? Sí. Ok, ¿sí habían hecho este tipo de cálculos o no? No. Ok, bueno, pues estos son los sencillitos, ¿sí? Estos son los papitas. Ahora, por ejemplo, el de dióxido de carbono me dice que pesa 44. Tenemos carbonos, tengo 1. Y oxígenos, tengo 2. El carbono pesa 12, que fue lo que dijimos hace ratito, y el oxígeno pesa 16. Entonces aquí son 12. Y 16 por 2 son 32.
2 más 2 son 4 y 3 más 1 son 4. Me dice que son 44 gramos mol. Así de sencillito calculamos nosotros los pesos moleculares. También nos dicen que para calcular masa molecular o peso molecular va a ser peso atómico más peso atómico más peso atómico más peso atómico y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Hacer esta suma de todos los pesos atómicos o hacer esta operación de primero multiplicar y luego sumar? Multiplicar y después sumar. Muy bien, gracias. Entonces, si no hay dudas en esta, nada más aclaro que el peso molecular es lo mismito, ¿eh? Es lo que pesa la molécula de una sustancia, es la suma de los pesos atómicos, lo que acabamos de ver. Y entonces, la diferencia es que aquí lo que quieren es que se maneje en unidades de masa atómica, pero por lo regular, así de manera constante, tenemos que peso molecular o masa molecular lo manejan en gramos mol. Sí, es así como que más universal utilizar gramos mol. Entonces, es exactamente lo mismito. Por ejemplo, aquí nos plantean el del agua. En el agua tenemos un átomo de oxígeno por 16, nos va a dar 16 sumas, que es lo que pesa. Esto sería, si nosotros pusiéramos 16 gramos mol, exactamente lo mismo. Tenemos dos átomos de hidrógeno por 2, nos va a dar 2 UMAS, que van a ser 2 gramos mol. Si nosotros sumamos estos dos, nos va a dar 18 UMAS. Ah, bueno, el peso molecular en las unidades que nosotros vamos a utilizar va a ser 18 gramos mol. Y es lo mismo. ¿Hasta aquí alguna duda? UMA es lo mismo que gramos mol entonces. Sí. Y nada más que acá especifican unidades de masa atómica. Y estos son gramos mol, gramos de lo que pesa una molécula, pero las unidades son las mismas, nada más que nosotros vamos a ir sobre gramos mol. A ver, ¿qué cálculo quieren que hagamos? Aquí tengo 3. Esta ya no juega y esta ya la hicimos. Entonces nos queda esta de aquí. Vamos a hacerla. Vamos a utilizar el espacio que tenemos aquí disponible. A ver, ¿cuántos cobres tenemos? 1. No. Cobres, tenemos un cobre. ¿Qué más tenemos? Tenemos nitrógeno. ¿Cuántos nitrógenos son? 1. Híjole. 2. 2. Ojo, Ahí está. acuérdese que es 2 por 1, 2. ¿Sale? Sí, perdón. Vale, porque a la hora de hacer las cuentas para los ejercicios, ya ahí donde se me patina y ya troné. Ahora, oxígenos, ¿cuántos son? 6. 6. 6. Oxígenos son 6, porque es 2 por 3, ¿verdad? Entonces, ahora sí, vamos a multiplicar por sus pesos moleculares. El cobre, a ver, ¿alguien ya de casualidad descargó alguna de las tablas, la digital o la escaneada? 63.546 de cobre. 63 punto, ¿qué? 500. 46. Ok, y entonces esto lo redondearíamos ¿a cuánto? 64. Ah, entonces lo dejamos aquí ya a 64. 64 del cobre. Por lo tanto, como es 1 por 64, 64. Ok. Los nitrógenos, ¿cuánto pesan los nitrógenos? 14.00 ¿Y quedarían cuánto? 67. en 14. En 14, ok. Entonces, 2 por 14. 28. 28, ok. Ahora, los oxígenos, ¿cuánto pesa cada oxígeno? 15.999. ¿Y lo redondeamos a cuánto? 16. 6. A 16, ok. Entonces, 6 por 16. ¿Cuánto nos va a dar? 96. Ok, y ahora sí vamos a sumar 64 más 28 más 96. ¿Me va a dar cuánto?
188 gramos mol. 186. 186. A ver, vamos a checar. Son 96. No, sí, sí está bien. 96 más 64 más 28, 188. Esto es lo que pesa una molécula de, ¿cómo se llama ese compuesto? Nitrato cúprico. ¿Preguntas hasta aquí? No. Ok. Bien, entonces, a ver, vamos a hacer nada más 3 de estas para adelantarnos a los ejercicios que tienen ahí de tarea. Vamos a hacer el cloruro de bario. ¿Cómo se escribe el cloruro de bario? ¿Alguien se acuerda? BACL. ¿Perdón? BACL. BACL. Pero el bario, ¿qué valencia tendrá bario? ¿En dónde se encuentra el bario? ¿En qué grupo? En el grupo 2A, por eso tiene valencia de 2 y se la vamos a cambiar acá abajo. Entonces, va. Cloros, ¿cuánto pesa el cloro? $35.446. ¿Y quedaría en qué? ¿36 o 35? 36. 35, porque es .4 el que sigue. Entonces, de cloro tenemos 2 átomos. Ahora, de bario, ¿cuánto pesa el bario? 137.327. ¿Y quedaría en qué? 137. 137, y de este solo tenemos 1. Entonces, aquí tendríamos que 2 por 35 son 70. Más 137, ¿cuánto nos daría aquí? Fácil. 207. 207 gramos mol. Eso es lo que pesa una moleculita de cloruro de bario. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Entonces, ahora nos vamos con este de aquí. Nitrato de aluminio, mejor. Tenemos nitrato de aluminio, es aluminio NO3. Aluminios, tenemos 1. Nitrógenos, ¿cuántos tengo? 3. ¿Y oxígeno? 3. 6. 9. 9. Porque es 3 por 3. Entonces el oxígeno vale 16, pesa 16, el nitrógeno pesa 14. ¿Y el aluminio? Ese no me lo sé. $26.909.815, queda en 27. Entonces, este, como es 1 por 27, pasa a 27. 3 por 14 van a ser 42. Y 9 por 16, 144. Ahora sí, vamos a sumarle a todo esto. Son 27 más 42 más 144, nos va a dar 213 gramos mol. Eso es lo que pesa una molécula de nitrato de aluminio. ¿Preguntas aquí? Creo que no. Ok, nos vamos entonces al mol. ¿Qué es el mol? Pues va a ser el número de átomos contenidos en el atomogramo, ¿sí? Lo que acabamos de ver. Ahora, ¿esto cómo lo podemos medir o qué onda? Aquí vamos a utilizar esta unidad de partículas, pero nos vamos a apoyar con el número de Avogadro. Y este tiene un valor de 6.02 por 10 a la 23. Y esta es una ventaja. Este factor o este valorcito vamos a poderlo utilizar para calcular moléculas, iones o átomos. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que nosotros queramos obtener, es lo que vamos a utilizar como unidad. ¿Sí? Entonces, un mol de átomos es igual al número de átomos contenidos en un atomogramo. ¿Sí?
Eso es lo que vamos a estar nosotros manejando. Entonces, por ejemplo, si tenemos que un mol es el número de átomos contenidos en 12 gramos de carbono, esto es interpretado de la siguiente forma. Un átomo de carbono 12 es 1.9926 por 10 a la 23 gramos. Esto es lo que estaría pesando un átomo realmente. ¿Sí? Entonces, cuando se aplica esta conversión, vamos a tener el valor del número de Avogadro. Este es nuestro factor. Que en un átomo de carbono 12 que pesa esta cantidad de gramos, vamos a tener 6.02 por 10 a la 23 átomos. ¿Sí? Entonces, un mol es igual a 6.02 por 10 a la 23. ¿Eso cómo lo vamos a calcular? ¿O para qué nos va a servir? Pues para calcular cuando nosotros nos pidan moléculas, moles, o átomos, o cantidad de partículas. Con ese numerito lo vamos a hacer, ¿sí? Ahora, este otro datito, el volumen molar o volumen molecular, esto es únicamente para los gases, ¿sí? Y es lo que ocupa una molécula de una sustancia, ¿sí? El volumen de un gas, esto va a ser a condiciones de temperatura y presión normales. Mientras se encuentre a esta temperatura y presión normales, que son 273 grados Kelvin y una atmósfera de presión, ¿sí? Vamos a poder pensar que sí se encuentra en esto que marcan aquí, TPN, que es temperatura y presión normales, ¿sí? Una molécula de cualquier gas a esas condiciones va a ser igual a un volumen de 22.4 litros, ¿sí? Por ejemplo, ahorita vemos que el CO2 tiene un peso de 44 gramos mol. ¿Cuál va a ser el volumen? Porque una cosa es el peso y otra es el volumen, es como el espacio que ocupa. Entonces, el espacio que va a ocupar 44 gramos de CO2 a condiciones de temperatura y presión normales va a ser igual a 22.4 litros, ¿sí? Entonces, así nosotros vamos a estar utilizando esto. Ahora, un mol de cualquier gas, fíjense, hace ratito nos dijeron que una molécula, ¿sí? De cualquier gas, supongamos de oxígeno, sería igual a 22.4 litros, esto a TPN, ¿sí? ¿Cuántas moléculas va a haber? Bueno, si me acaban de decir que es un mol de cualquier sustancia, pues aquí va a haber 6.02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Sí? Algo así. Lo vamos a ir manejando mejor con los cálculos. Entonces, tenemos formulitas para el número de moles. Profe, Sí. sí vamos a alcanzar porque en 5 minutos entramos a otra. Ok, entonces ya lo vamos a dejar hasta aquí. Y mañana vemos número de moles. ¿Sí? Sugerencia para los que vayan adelantándole al trabajo. Sí, Únicamente va a ser sustituir. ¿Qué tienen que sacar ustedes? El peso molecular. Ya aprendimos a sacar pesos moleculares. ¿Sí? El peso atómico es el peso de cada átomo. La masa en gramos, esa nos la van a dar de faul. ¿Sí? Y entonces podemos sustituir N. Se trata del número de moles. ¿Sí? Explico un problemita. Nos quedan 2 minutos ya para que se termine. Si alcanzamos bien. Sí. Aquí, por ejemplo, dice, no, no nos vamos a adelantar para ver ese del número de moles. Dice, ¿cuál es el número de moles contenidas en 100 gramos de CO2? Ya me dieron los gramos de la sustancia, son 100, ¿sí? Aquí está. Ahora, el peso molecular, hace ratito lo calculamos, son 44. ¿Qué voy a tener que hacer en la fórmula? Sustituir que N es igual a los 100 gramos de la sustancia, que es G, entre los 44 gramos mol que pesa el CO2. Entonces, aquí como estamos dividiendo, se van a eliminar estas unidades. Entonces, 100 entre 44 me dice que va a ser igual a 2.27. Este está mal, hay que corregirlo. Tenemos que va a ser 2.27 moles, que son las unidades que quedaron aquí. Y listo, el número de moles es igual a 2.27 mol. Y listo, ya resolvimos este problemita. ¿Se entendió? No. Sí. Nada más vamos a Sí. sustituir los 100 gramos en G, que dice que G queda arriba,
y los 44 gramos mol en PM. Y entonces hacemos 100 entre 44, me va a dar 2.27. Y esto es mi resultado, esto es el número de moles que me están pidiendo aquí. ¿Cuál es el número de moles contenidas en 100 gramos de CO2? Y listo. Nada más es una división. Bueno, les mando el video al ratito para que lo chequen. Intentan hacer los ejercicios, son muy sencillos. De cualquier forma, mañana tenemos clase, o sí, mañana, y lo detallamos, ¿de acuerdo? Sí. Sí. Órale, pues. Sí. Bueno, de todas formas, anoten sus Tarde dudas de para que pregunten mañana. Nos vemos.